El embarazo y la maternidad están llenos de emociones, pero no todas de ellas son fáciles de manejar. Hoy hablaremos de duelo gestacional y lactancia materna, cómo poder apoyar a las mujeres en una situación así. Querida audiencia, mi nombre es Sandra Nieto y hoy nos encontramos acompañadas de tres expertas que nos darán su punto de vista acorde con su especialidad. A mi izquierda se encuentra la doctora Ana Lucía Ruiz. Bienvenida, doctora Ruiz. Gracias, Sandra. La doctora Ruiz es ginecobstetra de la Fundación Santa Fe de Bogotá y además es especialista en medicina de lactancia. Por este lado, a mi derecha, tengo a la doctora Diana Zárate. Bienvenida, doctora Zárate. Gracias. Ella también es ginecobstetra y además especialista en bioética. ¿De acuerdo? ¿Lo dije bien? Muy bien. Muy bien. Y también contamos con una experta en psicología. Ella es la doctora Isabela Chatá. Bienvenida, doctora Chatá. Gracias. Es psicología especializada en Perinatal. perinatal. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces imagínense ustedes la potencia de conversación que vamos a tener hoy, hablando de este tema del duelo gestacional y de la lactancia materna. Pero ¿y esto qué tendrá que ver lo uno con lo otro? Pareciera que no hicieran sincronía la una con la otra, pero ya vamos a entender por qué. Muy bien, doctoras, antes que nada, y doctora Diana, le quiero preguntar, ¿por qué le llamó la atención en sus estudios de medicina este tema, específicamente la bioética y relacionado con la lactancia materna? Bueno, y sobre todo con el duelo gestacional. Creo que una gran parte es reconocer el estado de vulnerabilidad tan grande desde el punto de vista humano para todos los que están involucrados. Es el paciente, la familia, los médicos que atendemos, todo el personal de salud que está al lado, que de alguna manera empiezan a generar unas dinámicas y unas prácticas que uno quisiera que fueran distintas, producto no de falta de sensibilidad o no darnos cuenta de lo que se ha perdido o de la sensibilidad que pueda haber, sino como el resultado de mucho desconocimiento de cuál es la mejor manera para aproximarme, qué cosas sí podría decir, qué cosas no. Entonces, en ese espíritu y reconociendo cómo los diferentes profesionales que acompañan a las gestantes y a sus familias cuando hay una pérdida, y ese deseo por conocer más, fue lo que incentivó precisamente que diferentes profesionales nos reuniéramos y dijéramos, venga, esto deberíamos darle un diálogo mucho más amplio. De acuerdo, además porque es bien particular. Yo creo que en general la sociedad de pronto no comprende muchas de las condiciones que tiene una persona después de un duelo o cómo vive un duelo gestacional. Queremos entender un poco sobre el duelo gestacional, entonces hablemos, doctora Isabela, explícanos un poquito para que sea fácil de entender el duelo gestacional, ¿qué es? Bueno, entonces el duelo gestacional o duelo perinatal es un proceso psicológico, emocional y físico en donde hay una pérdida, sea de un bebé en proceso de embarazo o ya lo que sería en la etapa pues de recién de nacimiento, en los primeros días también encontramos dentro de este espectro lo que sería el proceso de duelo perinatal. Y básicamente lo que hacemos acá es un acompañamiento integral en donde entendemos a la persona a través de lo que está haciendo este proceso de pérdida y principalmente lo que yo siempre le digo a mis pacientes, el duelo perinatal es no solamente el despedirnos, como pasaría con un familiar, por ejemplo, una pérdida, un duelo normal, despedirnos del pasado, sino implica despedirnos del futuro, de eso que soñamos, de eso que queríamos, de esa idealización en cuanto a la maternidad, la paternidad, esos planes de futuro. Entonces, despedirnos de toda esa idea y las implicaciones que eso trae a nivel psicológico y físico. Ha tocado el tema y vuelvo con usted, doctora Isabela, emocionalmente. ¿Cómo son este tipo de impactos emocionales que ocurren en la mujer, pero también en la familia? Bueno, desde la parte emocional lo que encontramos es que hay una variedad como de reacciones en los procesos de duelo, no solamente hay una forma de asumir que la persona se tiene que sentir emocionalmente, podemos encontrar emociones como tristeza, miedo, ansiedad y una que es bastante particular
en los procesos de duelo perinatal, que es la culpa. La culpa es una emoción que uno encuentra muchísimo en estas pacientes y en sus familias por duda, ambivalencia, hice yo algo mal, hice yo un mal movimiento, pasó algo mal en el proceso, ya sea médico, y todo esto es algo de lo que se tiene que acompañar. Ahora, asimismo, el proceso de duelo es absolutamente como variable y distinto en las diferentes personas de la familia. Encontramos muchas veces en la pareja la necesidad de sostener a la gestante, entonces tienden a ser un poco más planos emocionalmente o llegar a mostrar puntos en donde son muy reactivos, muy irascibles, cosa distinta que está llevando la gestante. Entonces hay gran variedad y lo importante es nosotros como profesionales en salud identificar cuáles son esas emociones, ayudar a la persona a transicionar a través de estas y reconocer cuáles son realmente las necesidades que tiene. ¿Por qué se debe hablar del tema? Y lo digo, entendemos cuando ya hay una consulta y bueno, ya hay un profesional acompañando. Pero ¿en qué momento la familia o la mujer entienden que hay que consultar? ¿Por qué hablar del tema abiertamente? Bueno, acá tenemos dos cosas importantes. La primera es lo que nos decía la doctora Diana y esto es un acompañamiento integral y multidisciplinar, en donde varias personas van a estar involucradas en el acompañamiento de estas pacientes. Entonces, por ejemplo, cuando eso sucede en el hospital, no solamente la atiende el ginecobstetra, sino también la atiende psicología, espiritualidad, bioética, todo un equipo que está acompañando, y por eso es importante que todos, desde el camillero, el enfermero y todas las personas que hacen parte de ese proceso entiendan lo que es el duelo perinatal y cómo acompañarlo. Ahora, desde la parte familiar también es importante que hablemos de esto, porque el duelo perinatal yo siempre le digo a mis pacientes, es como un duelo silenciado, en donde, por ejemplo, cuando es una pérdida temprana, evitamos contarlo. Como ya no había dicho nada, no había hecho nada en el trabajo, pues mejor no le cuento a mis compañeros que estoy pasando por esto. Entonces, cuando lo empezamos a hablar, empezamos a entender la complejidad de lo que es este duelo, todos, no solamente como profesionales de la salud, sino como sociedad, empezamos a acompañar a las gestantes y a sus familias en estos procesos. Perfecto. Doctora Ana Lucía Ruiz, ¿qué pasa con la lactancia en ese caso? Entonces, la lactancia en estos casos es algo que hasta hace relativamente poco como que nadie contemplaba. Y dentro del modelo inicial de atención y como se planteó, es que si el bebé no estaba, pues había que simplemente darle una pastilla para secarle la leche, para que no pasara nada más. Y algunas veces, realmente, cuando se da la pastilla para secar la leche, en las primeras horas se evita que tengan una congestión mamaria, pero no siempre pasa, entonces muchas veces terminaba yo viéndolas y me dieron la pastilla para secar la leche y ni eso me funcionó. Y es que se nos olvida que finalmente el cuerpo funciona así el corazón no quiera. Y entonces, si había un proceso de gestación y el bebé fallece, bien sea durante la gestación o en los primeros días después, el cuerpo viene preparado y viene listo y sigue haciendo todo el proceso y sigue alistándose para poder recibir y para poder alimentar a ese bebé. Pero si el bebé no está, entonces la primera pregunta es, ¿y entonces qué hacemos? La única opción que tenemos de verdad es secarle la leche, o sea, esa era la opción como que siempre se hacía sin preguntarle al paciente. Hoy en día, y dentro del marco de parto respetado, dentro del marco de toma de decisiones en conjunto, donde uno como médico no tiene por qué tomar todas las decisiones, pues se plantea la opción, que es una conversación difícil y es una conversación que muy poca gente quiere tener, de tu cuerpo va a hacer leche para este bebé y el bebé no está. Dime tú, ¿qué quieres hacer? ¿Tú quieres donar la leche que está saliendo para tu bebé? ¿Por cuánto tiempo la quieres donar? ¿O tú quieres hacer un proceso en que la leche lentamente se vaya y un día, en una semana, 2 semanas, ya no esté? ¿O tú quieres definitivamente acabar de raíz con esto y no tener que entenderte con un extractor y no ver una gota de leche?
Y para mí, al principio, y creo que muchos de nosotros durante la conformación del Comité de Duelo Gestacional aprendimos muchas cosas. Para mí, como dentro de mi formación de medicina de lactancia, era absolutamente claro que era válido, viable y correcto desde el punto de vista médico de poder donar esa leche. Pero solo trabajando con ellas y con el equipo que conformamos en el comité de duelo, empecé realmente a entender desde el punto de vista psicológico cómo podía ser un mecanismo para generar y para poder validar un duelo y transitar un duelo de una mejor manera. Y creo que en eso Isa lo puede explicar mucho mejor. ¿Cómo se acompaña, doctora Ruiz, a una madre en ese tema de la lactancia específicamente? Entonces, lo primero es validar la emoción, es tratar de entender por dónde está pasando y que está probablemente en el peor momento de su existencia, no solo ella, sino su familia, y tratar de una forma muy respetuosa de brindar opciones, pero también poner un límite de tiempo inicial y decir, estas son las opciones que tienes, estos son cómo se hace este camino o este camino, esto puede traer A, B o C, esto tiene pros y contras y esto también. Y siempre, y en lactancia yo siempre lo digo, la lactancia es una carretera llena de retornos. Entonces, si uno no le fue bien por un lado o pensaba que quería ir a un lado y resulta que quería ir a otro, pues uno hace una U y vuelve y arranca. Pero cuando ellas deciden suspender la lactancia y que no quieren saber nada de leche de sus bebés, sí es muy importante tratar de tomar esa decisión lo más temprano posible. Entonces, ojalá en las primeras 24 horas logremos darles esas pastillas. Pero si tienen la duda y todavía dicen como se me corrió el mundo y la expresión que y mi cuerpo llora porque es que sigue saliendo leche y lloran mis ojos y lloran mis senos y llora todo y no soy capaz de tomar una decisión, de pronto la mejor decisión no es démosle la pastilla ya, sino démosle la opción de ir haciendo unas extracciones muy suaves, muy lentas, para que poco a poco el cuerpo vaya entendiendo qué es lo que tiene que hacer y ella vaya teniendo tiempo para poder tomar decisiones de qué quiere hacer. Y si no quiere amamantar, pues ya no puede amamantar. Si no quiere extraerse para donar leche, pues que sea un proceso en el cual lentamente su cuerpo va dejando de producir leche. Y si en cambio dice que dentro de su proceso correcto puede estar alimentar a otro bebé con la comida del suyo que no existe, pues se le puede perfectamente ayudar a potenciar su producción para que la pueda donar. Sí, y doctora, iba a preguntarle esas opciones que tiene la mujer, pero básicamente las hemos enunciado, ¿no? Entonces tiene la opción de hacerlo de inmediato, la opción de darle un tiempo, de hacerlo paulatinamente, o de incluso mencionar algo muy bonito y muy interesante, y es donar la leche materna. Entonces son esas alternativas que se le presentan. No debe ser en lo absoluto fácil pasar por este momento. Es algo como que mi mente está en una cosa, mi cuerpo ni siquiera me lo deja procesar, porque el cuerpo está gritando otras cosas nuevas para la mujer. Y hay una cosa que en eso y en las mujeres que toman la decisión de empezar a donar su leche, como sociedad tampoco ayudamos. Entonces, como médicos no ayudamos, como sistema de salud no ayudamos, pero el entorno de la paciente cuando uno está haciendo esta consejería debería estar también, porque entonces en todas partes del mundo está como, es que las mujeres que están muy tristes no deberían amamantar a sus bebés. Es que esa leche es leche llorada, como me dicen a mí a veces. Esa leche es leche llorada, entonces esa leche le va a hacer daño al bebé al cual se la den. No, esa leche es un fluido biológico, que no existe la leche llorada y que esa leche es igualmente buena y que los bancos de leche que hay en este país
necesitan más gente donando y hay muchos niños que realmente se van a poder beneficiar de eso. Entonces ahí empieza como la dualidad de realmente qué es lo correcto y lo correcto no existe. ¿Sí? Lo correcto es lo que para esa mujer en ese punto esté bien, pero sí hay que dejar en firme que esa leche es una leche perfectamente buena. Perfecto, perfecto, buenísima claridad. Lo correcto es lo que incluso ella sienta y defina, pero con unas alternativas claras y viables, ¿no? Definitivamente, bueno. Doctora Diana, ¿qué tipo de apoyo es clave en ese momento? Y a mí me parece muy interesante el tema de la bioética, porque ¿por qué entra ahí la bioética? Yo creo que más que tipo de apoyo es cómo podemos apoyar realmente. Sí, porque tipos hay muchos. El conocimiento técnico nos permite tener diferentes recursos que pueden ser útiles para atender esto. Pero creo que es importante también reconocer que el conocimiento técnico no es lo único que está en juego acá, como estaba diciendo Ana Lucía. Acá hay una suerte de valores, contextos y culturas muy inherentes de cada paciente y de cada individuo. Y de cada médico también a todas estas. Entonces, en ese sentido, la bioética como algo que se interesa, como una disciplina que se interesa por entender esas valoraciones e incorporarlas dentro de la toma de decisiones, se convierte una disciplina que acerca los conocimientos, que acerca a las personas desde sus contextos. Nosotros desde la bioética reconocemos en esa relación médico-paciente o personal salud-paciente una relación que es de reciprocidad. Es decir, el médico tiene un saber que le sirve al paciente y que le ayuda al paciente a tomar una decisión, pero también el paciente tiene un saber, un conocimiento de sí, de su contexto, de la parte social, de lo que le sirve, lo que no, lo que está dispuesto a soportar y lo que no. Creo que esa es la parte fundamental en todo esto. Cada persona tiene límites distintos, tiene formas de mirar qué es bueno, qué es malo, por qué sí, por qué no. A la mujer que la leche llorada sí es una realidad, pues es la leche llorada. Es la leche llorada y jamás la donará. Pero así como ella, existirá la mujer que diga, no, pero yo pienso que en mi leche no hay nada malo y que por todo lo contrario va a poder ayudar a un niño. Entonces, si tenemos tanta diversidad en esos valores, poder darle su lugar, su reconocimiento y ante todo su respeto, es quizás de lo que más aporta la bioética en estas conversaciones. Y debe haber una cantidad de pacientes que han podido resolver su momento gracias a ese conocer médico y científico. Doctora Ruiz, ¿usted recuerda algún caso? Por supuesto no vamos a dar nombres acá en vivo ni a la audiencia, pero ¿recuerda alguna anécdota o caso en donde usted diga definitivamente esta persona, la ayuda y el acompañamiento la sacó adelante? Me acuerdo de una paciente yo estaba apenas empezando mi camino en la medicina de lactancia y me llamaron en otra institución en la que yo trabajaba a decirme que había una señora que su bebé había fallecido, que le habían dado la pastilla, pero que estaba tremendamente congestionada y que ya nadie sabía qué hacer porque como no se le podía sacar leche, entonces pues que le iba a dar una mastitis y que qué íbamos a hacer. Entonces hablé con ella y en esa época no estaba muy claro uno qué hacía con esa leche. Entonces le conté y le dije, estás llena de leche, ¿qué quieres hacer con ella? Entonces, pero ¿cómo así? Pues botarla porque esa leche está mala, porque ya me tomé la pastilla y esto no me debió pasar. Entonces finalmente después de una conversación, ella dijo, pues si la leche ya está acá y mi bebé no está, pues la leche que mi cuerpo hizo para mi bebé puede tener un significado muy importante para darle vida a otro niño. Y si yo lo puedo hacer, dígame dónde voy y dígame qué hay que hacer. Entonces estuvimos hablando con el grupo de gente del banco de leche de aquí de Bogotá y finalmente, después de muchos ires y venires, después de mucho certificado médico y después de mucha cosa, logramos que le recibieran su leche. E irónicamente,
esta mujer tenía una sobreproducción impresionante y donó leche casi por 7 meses. Hasta el día en que ella decidió que era momento para cerrar la brecha y para empezar a decir, esta fue mi forma de decirle adiós a mi bebé. Y aunque él no está, la vida de él logró impactar la vida de otros niños. Cuidó de niños que no tenían leche para poderse alimentar y sé que mi leche hizo grandes cosas para estos niños y es hora de empezar a cerrar el proceso. Trabajó todo el tiempo de la mano con una psicóloga con quien se entendió muy bien, con una psiquiatra que en esa época trabajaba con nosotros y poco a poco se hizo una reducción de producción de leche hasta el día en que fue hora de decirle adiós y hasta el sol de hoy es paciente mía. Hasta el sol de hoy paciente y debe contar la historia de ella a muchas otras personas, a muchas otras mujeres y esto es un voz a voz que se replica para el beneficio del conocimiento de los demás. Doctora Isabela, ¿qué tipo de acompañamiento? Es decir, que en este acompañamiento, ¿qué enseñanza nos da de cara a todo lo psicológico? O sea, ¿cómo este acompañamiento y cómo este tipo de casos nos da una enseñanza? Bueno, cuando hacemos este tipo de acompañamientos nos permite entender que cada persona es un mundo diferente, ¿no? Y que cada mujer, cada gestante tiene una forma de vivir el proceso de duelo. Y más bien nuestra responsabilidad es acompañar e informar para que ellas también puedan tomar la decisión que más se ajuste a su proceso actual. Entonces, sin duda, cuando uno ve y acompaña todos los procesos de duelo, se da cuenta de la variedad, de la diferencia, de las necesidades particulares que cada una o cada familia puede tener. Y nosotros tenemos que tener de alguna manera ese ojo crítico para identificar y poder apoyar y acompañar de una manera que sea realmente valiosa. Y doctora Diana, bioética, uno dice en qué momento funciona la bioética o se activa la bioética. Entonces uno piensa que son como comités por allá muy en la estratosfera que hablan de unas cosas que nadie entiende, ¿cierto? Y de repente cree que la bioética tiene solo temas cuando uno va a tomar una decisión en familia de qué quiere que hagan si fallece, cómo quiere que lo entierren, cosas por el estilo, de verdad, este es el lenguaje popular un poco hacia la bioética. En este caso, doctora, la bioética impacta en la decisión de la persona, de la mujer. ¿Cómo? ¿Cómo la pueden llevar a que vaya tomando una decisión? Que fácil sabemos, no es un momento así. Y que incluso muchas veces dentro del núcleo familiar hay una contradicción. Unos quieren una cosa, otros quieren otras. Ahí, ¿cómo hacen? A mí me parece que esto es complejísimo incluso para ustedes que guían a las familias en esto. Sí, creo que con tu pregunta estás haciendo alusión a cosas muy importantes que hay que aclarar para saber qué esperar también de la bioética en todo esto. La bioética no pretende ser la última palabra, ¿sí? Decir, esto es lo correcto, esto es lo que está bien en la sociedad y así se quedó. No. Ni mucho menos busca ser distante para quedarse solo en los comités, tribunales de ética, diciendo quién hizo las cosas bien y mal. No, creo que esa es una ética deontológica que tiene su lugar y su razón de ser también, pero no es lo que la bioética clínica busca o pretende. Creo que por el contrario la bioética busca es crear puentes, conexiones, permitir diálogos difíciles, unos diálogos que sean de reconocimiento mutuo. Lo que usted piensa, lo que usted siente, lo que usted valora y cómo lo valora es importante y tiene un lugar, sea la mamá, sea el papá, sea el médico, la enfermera. Todo eso es importante y necesita ser discutido abiertamente para que juntos como sociedad podamos cada vez más tener mejores aproximaciones a escenarios tan vulnerables y dolorosos como estos. Es un sufrimiento que es compartido y pienso que en la medida que ese sufrimiento se hace visible, cómo se comparte, ayuda profundamente a cómo puede ser solventado. Entonces, en el proceso de toma de decisiones en general, no solamente en las pacientes de duelo, la bioética buscará que el paciente esté bien informado, que se reconozcan sus derechos, que se reconozca su lugar, que se reconozca que el paciente no es solamente su vida biológica, sino también su vida biográfica,
que la vida que vive, los valores que tiene, la forma como piensa, no es producto de la casualidad ni es una cosa arbitraria, sino todo lo contrario, de la forma como nosotros podemos reconocer en el otro un ser humano que tiene una historia, que tiene una razón de por qué está eligiendo una cosa y no la otra, y que nosotros como profesionales necesitamos acoger eso para tomar las mejores decisiones. Las mejores decisiones, no solamente seguir un protocolo técnico. Me gustó mucho algo que dijo, que quizás uno nunca habla así, y es como no solo es biológico, también es biográfico. Qué cosa tan bonita. Nosotros no somos capaces de preguntarle a alguien cuál es su biografía. Cuando la conocemos, imagínense en un momento complejo de vida y de decisiones. Impresionante. Nosotros cuando hacemos investigación sobre el tema, también le preguntamos a la audiencia qué quieren saber más al respecto. Tenemos un par de preguntas de la audiencia desde redes sociales. Nos dice Alejandra Mora, desde Instagram, si una mujer puede, en el caso de que haya tenido una pérdida, donar leche a otro recién nacido, y si bien lo hablamos ampliamente ya, las personas a veces creen que es literalmente amamantar y no es así. Cuéntenos un poquito, doctora Ana Lucía, cómo es, porque de hecho quiero hacer relación a alguna foto o imágenes o videos de alguna famosa, una estrella famosa que amamantó a un bebé cuando ella estaba lactando, y esto se hizo bastante viral y fue precioso como ese acto de generosidad. Entonces todos nos quedamos como que hay que tener a ese bebé ahí y hay que amamantarlo. ¿Cómo funciona? Entonces la idea es que fisiológicamente, aun si el bebé no está, el cuerpo va a producir leche. Y el cuerpo produce leche por oferta-demanda, entonces va a haber una producción inicial. Si esa producción, si no hay un estímulo del seno, pues la producción poco a poco va a ir desapareciendo, o si hay un estímulo muy pequeño. Eso se define según 1.000.000 de cosas. Pero si hay estímulo frecuente, el cuerpo va a producir leche para ese bebé. Si el bebé no está, el extractor reemplaza el bebé. Y esa leche se transporta, se congela, hay unas formas específicas y el banco de leche de cada ciudad o de cada región definirá eso, pero esa leche se va guardando y se va congelando, y acá en Bogotá semanalmente pasan por las casas, o sea, y esto no es solamente para proceso de duelo gestacional, una mujer que tiene a su bebé en casa, pero que empieza a almacenar un banco de leche porque le sale una cantidad y que llega a un punto en que, ¿qué hago? ¿Le alquilo el congelador al vecino? No, dónele leche al banco de leche. Entonces, semanalmente recogen esos tarros de leche y llega al banco de leche. En el banco de leche se hace un proceso para que esa leche sea absolutamente segura. A los donantes se les piden exámenes, o sea, esto no es como que cualquiera lo puede hacer. Y esa leche se distribuye en las unidades de recién nacidos. En Colombia no hay la posibilidad de encontrar leche segura de banco para cualquiera, o sea, no es tristemente como que yo no pude dar leche, voy a ir al banco de leche a que me den, porque la donación es tan poca en Colombia que escasamente alcanza para los niños críticamente enfermos de ese hospital donde están los bancos de leche. Entonces transportan la leche así, y en el momento en que ya ellas deciden no donar más, pues simplemente se avisa en el banco y dice: ya me quedan X onzas de leche, vengan por ellas, que son las últimas, y ya. Pero no es, y es verdad, y es muy importante lo que tú dices, no es como que yo tenga que ir, mi cuerpo tenga que ir a sentarse a darle directo leche del pecho a un niño en el hospital donde está el banco de leche, que en Bogotá es el banco de leche de Kennedy. No tiene uno que ir hasta allá, uno se saca leche, la congela en su casa y van y la recogen. Pero yo creo que, y eso es una cosa que yo quiero que Isa explique un poquito, porque una de las mayores resistencias para la donación de leche en duelo es que muchas personas de verdad creen que es un proceso que va en contravía de la elaboración de un duelo correcto. Entonces, a mí personalmente me costó mucho trabajo lograr entenderlo, pero yo creo que Isabela puede mencionarnos un poquito por qué está bien.
De acuerdo, iba para allá, porque quizás como todo duelo, una de los factores que más se recalcan es tiempo. Todo tiene su tiempo y los tiempos de cada quien son de cada quien, de acuerdo, son diferentes, unos más rápidos, otros más lentos, otros, en fin. Entonces, ¿cómo el donar leche, el decir, bueno, voy a donar leche, no interfiere, doctora Isabela, con esa recuperación emocional? Claro, de hecho, acá lo importante es algo que hemos hablado en varias ocasiones y es que se reconozca la autonomía de la gestante para tomar una decisión, ¿cierto? Pero si nosotros educamos a la gestante en cuanto a los beneficios que tiene, por ejemplo, el lactar en el proceso de duelo, ella puede tomar esa decisión, que sea una decisión informada. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que yo veo mucho con los pacientes acá en el hospital es que cuando están cursando por todo lo que implica pues la pérdida, o sea, en ese momento tan crítico de la pérdida, no quieren fotografías, no quieren ver al bebé, no quieren que venga espiritualidad, no quieren recibir acompañamiento por psiquiatría o por psicología, están absolutamente cerrados a todo lo que nosotros como institución brindamos. Y parte de la invitación que yo siempre le hago a estas familias es, este es el momento para hacerlo. Este es el momento para que se enfrenten a lo que esto es, no porque salgan del hospital y ya se sienta todo perfecto y el duelo desapareció, no, esto es algo que va a tomar mucho tiempo, pero son esos momentos en donde realmente van a poder experimentar muchas cosas y van a poder tener muchas herramientas para procesar lo que va a ser el duelo. Y entre esto es el asesoramiento por el equipo de lactancia. Entonces, acá como institución y muchos otros pues instituciones de salud creemos en que es importante brindarle información a la gestante para que desde ahí diga, ok, yo quiero continuar o quiero, como dice Ana Lucía, secar, ¿cierto? Entonces desde ahí, ¿cómo puede esta persona pasar por el proceso? Ahora, lo que hemos encontrado es que las gestantes que toman la decisión de continuar con el proceso de la lactancia les ayuda muchísimo a transicionar el proceso de duelo, no de manera inmediata, como sucede muchas veces acá en el hospital, sino que se vuelve un poco más, se alarga un poquito más el proceso de despedida. Entonces, ¿qué pasa? Acá dicen, listo, no quiero nada, llaman a la mamá, al familiar y le dicen, necesito que me guardes todas las cosas del bebé, yo no quiero ver absolutamente nada, y creen que salen de acá del hospital y todo el dolor se va a quedar acá. Pero no es así. Y cuando nosotros nos vamos a casa y continuamos con el proceso de lactancia, nos permite como de manera como pausada ir viviendo el proceso de duelo y resignificando lo que es la maternidad y lo que es la pérdida en sí. Entonces, claro, yo ya no tengo mi bebé, pero mi cuerpo sigue pasando por todo el proceso, asumiendo que ese bebé llegó a mis brazos y yo estoy cuidando de él. Entonces, cuando yo me voy a casa, me extraigo y dono esta leche, me ayuda a mí también a entender y a procesar lo que es la pérdida de este bebé. Ahora, no es para todo el mundo. Y no es, bueno, como es bueno, como la psicóloga está diciendo que es bueno, entonces lo tengo que hacer. No, de hecho es una decisión que cada mujer tiene que tomar y que tiene que ser muy consciente de lo que hace. Pero como decía Ana Lucía, a veces queremos tomar la decisión de una vez y tenemos que buscar, ojalá, tener la opción del retorno. Y cuando ya la cerramos en el hospital, pues ya es mucho más difícil. Entonces, ser muy abiertos a la experiencia, ser muy abiertos a lo que nos recomiendan acá los diferentes profesionales y desde ahí entrar con mayor tranquilidad a lo que va a ser el proceso de duelo. Vivirlo con toda la naturalidad posible, permitirlo. Y tengo una última pregunta para la doctora Diana, pudiera ser, aunque cualquiera me podría decir si lo quiere complementar. Se me acaba de ocurrir y es laboralmente, la pregunta, no el tema ya debe existir, obvio, pero la pregunta, y es laboralmente, ¿qué ocurre? Una empleada, una mujer que trabaja para una empresa y fallece su bebé y está en duelo gestacional, ¿tiene los mismos meses, tiempos de una licencia materna? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Depende, creo que sin quererlo tocaste un punto que es un epicentro en este conflicto y es darnos cuenta que no todo está dicho, ¿sí? El duelo gestacional realmente hasta ahora lo estamos hablando de manera más abierta.
Antes se creía que hablarlo, como que a la mujer le iban a perpetuar el duelo, iba a ser más terrible, que es mejor callarlo. Tantas veces una mujer perdía su bebé y se asumía que esa mujer rápidamente se iba a recuperar, se iba a reintegrar y la vida continuaba porque quedaba en el hospital el dolor y el sufrimiento cuando pues nos damos cuenta que esto es algo que acompaña toda la vida. Entonces creo que cada vez más reconocemos que aún nos falta mucho por dialogar. Dentro de esos reconocimientos, pues sí que es cierto que cada vez más cuando hablamos de parto humanizado reconocemos que algo para humanizar es precisamente ese duelo gestacional. Las licencias de maternidad son muy dependientes del momento en el que falleció el bebé, en qué punto del embarazo o si fue un recién nacido o todavía se hacen esas diferencias y hay esos matices con respecto a esos permisos, por ponerlos de alguna manera, pero creo que todavía nos falta ver esos matices, ver esas dificultades que se presentan. No es lo mismo si regresar al trabajo es regresar a un área que no tiene nada que ver con la medicina, con los bebés ni con la maternidad, y otra cosa es uno regresar como ginecóloga a trabajar. O regresar como enfermera de sala de partos a trabajar. O sea, son contextos muy diferentes. Y yo creo que como sociedad también estamos empezando a darnos cuenta que nos falta. Y todavía nos falta, todavía la persona regresa al trabajo y los compañeros de trabajo no saben qué decir, ni qué hacer, ni cómo acompañar, y si será prudente, si será que no. O sea, todavía tenemos mucho tabú alrededor de este tema, y creo que en ese sentido, y creo que así lo entendemos, nuestra responsabilidad como profesionales es orientar a las personas en ese sentido. Entonces, qué valioso poder tener un espacio en donde uno pueda decirle a la gente, venga, no va a pasar nada si usted dona esa leche, no le va a pasar nada ni a usted ni a su bebé, ni al bebé de otra persona, perdón, porque falleció el bebé de esa persona, ¿sí? Puede hablarlo abiertamente, creo que esa es la invitación. Y creo que en la medida que nosotros también como sociedad nos damos cuenta que lo sano que es en un trabajo uno poder levantar la mano, venga, tengo un duelo por lo que sea. Ahorita estamos hablando de gestacional, ¿no? Pero venga, no supero la muerte de mi mamá, me da... Clarísimo. O ¿sí? Hasta de la mascota, que son momentos durísimos porque ya, Sí, mejor sí, dicho, son total. múltiples. Sí. Humanizar también claro. los lugares de trabajo, todos los trabajos. De acuerdo. No tener que dar una explicación de por qué quiero mi hora de lactancia en mi empresa a pesar de que tuve una pérdida. O sea, no tener que sobreexplicar por qué tomo esa decisión. De acuerdo. Y a las parejas también. Las parejas también que no se les da ese tiempo también para pasar por su proceso de duelo. Muy bien. Doctoras, ¿algún tema que se nos esté quedando que quisieran recalcar ya para cerrar? Yo creo que tocamos muchos puntos importantes y terminamos hablando un poco más de muchas cosas, pero sí es muy importante que se sepa que el duelo se puede acompañar y que se debería acompañar, y que no es algo que solamente la familia tenga que vivir, o la persona sola o la persona y su pareja. Tendemos a esconderlo mucho, y cuando se vive en grupo y cuando se tiene un grupo multidisciplinario detrás, pues puede ser un proceso un poco diferente. Y yo agregaría a esa conclusión la importancia de darse cuenta cómo somos de diferentes todos, ¿sí? No hay solo una forma de expresar que uno tiene un sufrimiento, no hay una única forma de acoger, de respaldar, no hay una única forma de sufrir, de decir que me duele. Hay gente que está muerta de la risa y está destruida por dentro. De acuerdo. Entonces creo que precisamente en ese respeto, en ese reconocer que no puedo saber la complejidad que algo como esto tiene o cómo lo enfrenta la otra persona, creo que es un punto de partida muy importante. Cada quien manifiesta de manera diferente y eso merece todo el respeto de los demás. Muchas gracias, doctoras, por habernos acompañado. Dejaron una cantidad de información, de beneficios y de educación a nuestra audiencia que sin duda le va a servir a miles de personas.
Muchas gracias. Gracias. A ustedes, querida audiencia, muchas gracias por estar con nosotros en Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que cada semana llega con un nuevo episodio para cuidar lo más importante de nuestras vidas, la salud. Vigilado por Supersalud.